Estoy esta mañana aquí en el estudio con la ministra encargada de Finanzas, Eida Varela de Chinchilla. Ministra, buenos días, bienvenida a TVN, un gusto tenerla por acá. Ciertamente hay varios temas durante este día. Bueno, en su ministerio hay muchos temas: presupuesto general del Estado, listas grises. Es un tema que se dio la semana pasada y que entiendo los mantuvo ocupados o revisando algunos temas luego que Colombia anunciara que Panamá entra en una lista gris. No sé si empezamos por ahí un poquito. Buenos días, bienvenida. Buenos días, Eduardo. Muchas gracias al canal por permitirnos estar aquí y a los televidentes. Por supuesto, podemos empezar por donde tú quieras. Listas grises. ¿Qué es esta lista gris? Para entender, porque yo sé que hemos estado en otras listas grises y hemos tenido que tratar de salir, etcétera, pero esta es una lista que hace solo Colombia, o sea, una lista unilateral. ¿Cómo es este asunto y esta lista gris de qué se trata? Bueno, primero que nada, sobre el tema Colombia o el tema de la administración del presidente Santos y la decisión que tomó con Panamá, lamentamos muchísimo que nos hayan calificado como un paraíso fiscal. Panamá no es un paraíso fiscal, Panamá no cumple con los diferentes puntos para ser un paraíso fiscal. Panamá es un país que tiene un sistema financiero transparente, competitivo y eficiente, tiene un sistema territorial y que es reconocido internacionalmente. Así que realmente nosotros categóricamente lamentamos esa decisión de ser incluidos en un paraíso fiscal. No conocemos el detalle del por qué, pero las situaciones de los colombianos se deben atender con los colombianos y no incluir a países vecinos que hemos sido con una trayectoria de muchísimos años. Ahora, quiero regresar a esta lista. ¿Esta lista solo la hace Colombia? Se lo pregunto porque hemos estado en listas donde varios países juntos dicen sí, estos países están, estos no están, pero Costa Rica no nos ha declarado paraíso fiscal, Chile no nos ha declarado paraíso fiscal. O sea, ¿cómo es el caso de esta lista específica? Esta lista específica, básicamente la estableció, no es una lista, declaración de paraíso fiscal, básicamente toman unas medidas, digamos, de imposiciones adicionales por ejemplo, de 10 al 33%, es básicamente uno de los puntos más importantes de esta inclusión, es unilateral y es únicamente de Colombia. Estamos en otras listas, definitivamente, digamos a nivel de país, como por ejemplo en Gafi, una lista gris, y en ese tema sí estamos trabajando, pero específicamente en el tema de Colombia, pues es una decisión unilateral y es una decisión que nosotros no compartimos y que el ministro de Economía y Finanzas pues fue designado por el presidente para la negociación con su homólogo colombiano, y también el presidente ha estado en conversaciones con el presidente Santos y esperamos que esta situación se resuelva en las próximas horas, digamos así. Caso contrario, pues lamentablemente vamos a tener que también tomar nuestras decisiones. ¿Cuál es el criterio para que nos hayan puesto en esta lista? Usted dijo que hay unos criterios de listas o de paraísos fiscales que Panamá no entra según esos criterios. ¿Cuál es el criterio colombiano para ponernos en esta lista? Yo creo que el criterio colombiano, más que criterio, digamos, estructurado y cumpliendo es un tema, a mi juicio, un poco político, con una situación que se tiene en el país vecino, con los contribuyentes. Así que la verdad no quisiera entrar en el detalle de cuál es el criterio, porque categóricamente nosotros no somos un paraíso fiscal y nosotros no vamos a estar negociando bajo amenaza, porque al final el trasfondo es la negociación de un tratado de intercambio de información automática. Nosotros no podemos permitirnos como país soberano estar negociando bajo amenaza de estar incluidos en una lista arbitrariamente. Así que o en un paraíso fiscal, considerado paraíso fiscal de manera arbitraria. Así que esperamos que el gobierno del presidente Santos reflexione sobre las implicaciones que podría tener empezar con este impasse en una relación con el nuevo gobierno y con una relación histórica que se ha tenido y que pues en la agenda del gobierno hay muchas, digamos, proyectos que contemplan al gobierno del presidente Santos. Así que en la parte de infraestructura, en la parte de básicamente también del gas,
y muchas otras cosas que serían lamentables. Hay mucha inversión extranjera colombiana en Panamá, muchas empresas establecidas en el sector bancario, en el sector turismo, en el sector infraestructura, o sea, el sector energético últimamente, así que sería muy lamentable, pues. Sería una relación de perder. A eso voy. Para cerrar el tema de listas grises y cambiar al tema, ¿qué representa esta lista gris? ¿Tiene alguna sanción para Panamá? ¿O simplemente, bueno, estamos en la lista gris y no pasa nada? Específicamente no es lista gris, pero paraíso, ser considerado paraíso fiscal. Específicamente sería esta imposición del 10 al 33%, ¿no? El aumento del 10 al 33% para las sociedades panameñas que están en Colombia, y también para los colombianos que tienen cuentas en Panamá que van para sacar el dinero hacia Colombia. O sea que sí es una imposición. Del 10 al 33% es bastante. Es del 10 al 33%, sin embargo también hay, perjuicios significativos en la parte de la negociación de lo que el gobierno colombiano pretende que nosotros hagamos de una manera amenazante al incluirnos en la lista. Dejemos el tema de listas grises. El gobierno cumplió 100 días hace un par de días, ya lleva como 105, 106, y de hecho lo que sí está cumpliendo 100 días pronto es el control de precios de emergencia, 3 meses, porque el gobierno entró y como a los 10 días fue que empezó el tema del control de precios de emergencia. Usted está en el Ministerio de Economía, usted sabe cómo anda el asunto. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es el registro que llevan ustedes de este control de precios? Bueno, específicamente, Eduardo, con el tema del control de precios de emergencia y el planteamiento, tu bolsillo primero, nos sentimos muy complacidos porque básicamente ya han habido 2 mediciones del progreso y las 2 mediciones han sido muy buenas. La canasta básica ha bajado en 25 balboas a nivel de supermercados y en 52 balboas a nivel de abarroterías. Esto se mantiene con las mediciones del mes de septiembre. Adicionalmente, el efecto inflacionario que ha generado en parte importante, ocasionado por la disminución de los precios de la canasta básica, para ponerte en contexto, inicialmente se tenía presupuestado, se tenía estimado que Panamá iba a tener una inflación de 4% y ya estamos en los 2 últimos meses, la inflación ha sido de 2,5%, el mes de septiembre se mantiene el 2,5% que se estableció en la medición de agosto. Así que pues pareciera que vamos a tener una inflación menor al 4, sino como un 3. Eso son buenísimas noticias. Eso tiene un poco que ver con el decrecimiento un poquito de la economía, pero también tiene que ver muchísimo con el tema del control de precios de emergencia, que ha sido una medida, positiva. Y que básicamente comparado con años anteriores estamos hablando que nosotros llegamos a tener inflaciones del 8.7%, así que es muy bueno que los panameños gocemos de una inflación baja, que no tengamos esos crecimientos en los costos de los alimentos, en los costos de las otras mercancías, son buenas noticias. Este cálculo inflacionario versus el cálculo de crecimiento económico que ustedes tienen, es decir, el presupuesto general del Estado creo que eran casi 20.000 millones de dólares, habían calculado un crecimiento económico como del 6 y una inflación como de 2 punto algo, creo que era que estaba. ¿Vamos a crecer 6 y la inflación no puede ser más de 2.5? Vamos a crecer 3, ¿estamos hablando del año que viene o este año? Sí, para el presupuesto que se hizo para el 2015. Ajá. Para el 2015, si no me equivoco, vamos a crecer 6 y la inflación estimada, no estoy segura, pero creo que era 3%, no tengo la cifra, pero para este año que estamos de 6 meses, o sea, los primeros 6 meses de gobierno, la proyectada del año 2014 era 4%, y la proyectada anualizada va a terminar siendo, si Dios quiere, y si seguimos trabajando con el control de precios, en 3%, o sea que hay una ganancia hay una ganancia de 1 punto porcentual, ya en este año se está visualizando. Tendremos que verificar con esa información que ya está pasando como una realidad cuál sería la inflación que proyectáramos en los estudios actualizados para el 2015. Para seguir con el tema del presupuesto, yo recuerdo al ministro acá hablarnos de aquel hueco fiscal que habían hablado, que era un montón de plata, y que habría que apretarse el cinturón. Ciertamente la recaudación durante los primeros 6 meses del año
es distinta a la recaudación de los segundos 6 meses del año, que es como cuando entra realmente la plata al Estado. ¿Vamos a balancear? ¿Usted cree que llegamos o va a ser necesario echar mano de esa dispensa económica que se pidió a la Asamblea para aumentar el déficit fiscal? Bueno, lamentablemente sí va a ser necesario pedir la dispensa. Se hizo una contención del gasto en casi 600 millones de dólares. Adicionalmente, se está presentando hoy en primer debate en la Asamblea una ley de moratoria. Yo quiero invitar a los televidentes, a todos los que tienen cuentas por pagarle al fisco. Esta ley de moratoria va a ser una ley sencilla, fácil de implementar, sin trabas, sin burocracias. Entendemos que la ley anterior que ocurrió hace un año fue un poco complicada y básicamente se van a exonerar todos los intereses, recargos, etcétera, incluyendo lo de situaciones que estén en los tribunales tributarios. Así que los invito a que va a ser de aquí hasta fin de año y ahí esperamos recaudar entre 100 y 150 millones de dólares. ¿Qué va a pasar con ya no se llama Autoridad Nacional de Ingresos, la DGI, bueno, ANIP, DGI, lo que sea que tengan que vaya a cobrar la plata de los impuestos? Bueno, de hecho, actualmente ya se llama Dirección General de Ingresos. De nuevo. Sí, el licenciado Publio Cortés es el nuevo director. El licenciado Cortés, pues, en su primer día laborando como director, canceló el contrato con Aranza del Istmo por ser se estableció como un contrato, la nulidad de este contrato. Así que realmente ese también son un logro importante de los primeros 100 días de gobierno, la cancelación de este contrato, del contrato de buco millonario. También la aprobación de la cuenta única del Tesoro, que eso también nos ayuda, es un tema que ayuda a no tener que financiarnos, sino utilizar dinero que están en las cuentas del Estado, que ascienden a 2.500 millones de dólares, utilizarlos para pagar deuda. Así que eso son buenas noticias, que se ha trabajado mucho estos primeros 100 días de gobierno y tenemos muchas proyecciones positivas en la Dirección General de Ingresos manejada. Sí, se va a revisar el tema de la DGI y se lo pregunto porque cuando se creó la ANIP, ciertamente nos vendieron algunas cosas en cuanto a la autonomía que debe tener la ANIP, que no debe haber esa discrecionalidad que pudiera tener en algún momento el ministro o un presidente de la República y esta policía fiscal, no sé cómo la llamaríamos en cierta forma, y sí, hubo una polémica en cuanto al administrador y el periodo que tendría este administrador, pero había otras bondades en la ley que quizás se pudieran revisar y que otros exdirectores de DGI siempre habían dicho serían necesarias en algún momento. ¿Cabe la posibilidad de revisar el asunto o regresamos a la DGI simplemente como estaba? Bueno, realmente el regreso a la DGI es un hecho. La Corte Suprema de Justicia decretó inconstitucional la Autoridad Nacional de Ingresos, precisamente porque el recaudo de los ingresos, de acuerdo a la Constitución, es responsabilidad del presidente y del ministro de Economía y Finanzas. Y específicamente con el tema de los gestores de cobro, también tercerizar ese servicio es algo como que no tiene un poco de sentido, así que por eso se declara la nulidad. Realmente, pues, nosotros nos mantenemos ante la decisión de la Corte Suprema de Justicia restableciendo la Dirección General de Ingresos. Yo creo que el tema aquí no es si es autónomo o no es autónomo, es la labor que debe desempeñar como ente recaudador de manera responsable y en ese sentido estamos muy optimistas de que este tema va a mejorar, porque de hecho, a pesar de que, digamos, la percepción de que el ente estaba recaudando muchos impuestos, la realidad es que está muy por debajo del presupuesto del año 2014, las recaudaciones de la ANIP. Esperemos que en los últimos meses del 2014 se recoja lo que se necesita. Ministra, gracias por estar acompañándonos esta mañana. Eida Varela de Chinchilla es la ministra encargada de Economía y Finanzas. ¿Cuándo regresa el ministro de la Guardia? El ministro llega el miércoles de la noche, o sea que está el jueves. El jueves ya. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Eida Varela de Chinchilla, ministra encargada de Economía y Finanzas.